Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues vamos a empezar la clase de hoy. Una disculpa enorme, pero andaba un poquillo ocupado. Bueno, ya vamos a comenzar con la clase de hoy. Les acabo de mandar por el grupo de WhatsApp este archivo PDF que vamos a estar revisando el día de hoy. Es la primera parte de lo que tiene que ver con aritmética. Incluso no creo que la terminemos de revisar el día de hoy, pero pues bueno, esto nos va a ayudar mucho con ciertas operaciones que vamos a ir resolviendo. Paso número uno, o punto número uno más bien, vamos a regresar a los tiempos de primaria. Y esto es cuando nos enseñaron a sumar y cuando nos enseñaron a multiplicar y también a dividir, porque muchos, aunque no lo crean, todavía llegando a universidad, les cuesta un poco de trabajo realizar sumas o restas con números positivos y negativos. Entonces vamos a ir checando estos puntos, como les he comentado anteriormente, para que en el momento en el que lleguemos a trabajar con álgebra sea mucho más sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, como les decía, es un repaso de lo que hemos visto durante pues toda la vida académica que llevan ustedes hasta el momento, primaria, secundaria y un poquito, bueno, más bien primaria, secundaria y obviamente lo que van a ver en bachillerato o en prepa, dependiendo de lo que vayan ustedes a elegir. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta parte de aritmética. La aritmética esencialmente está compuesta por los números reales. Estos números reales nosotros los vamos a determinar o los vamos a encontrar con la letra R mayúscula. Estos números reales son todos aquellos que se encuentran contenidos dentro de la recta numérica. Acuérdense que una recta numérica, pues esencialmente es una línea horizontal la cual justo a la mitad tiene el cero, que por aquí lo estoy señalando con la manita, espero que se alcance a ver bien, y déjenme, si no, hago un pequeño acercamiento. Bien, acuérdense, la recta numérica justo en el medio tiene al número cero, digamos que es la que nos la parte a la mitad. Del lado derecho vamos a tener a todos los positivos, y en este sentido vamos a tener aquellos números decimales, aquellos números fraccionarios. En este caso, los números, por ejemplo, este número pi, que en realidad está representado por una letra del alfabeto griego, sin embargo, sabemos que el valor de pi nosotros lo hemos utilizado hasta el momento como 3.1416. Pero bueno, este pertenece al conjunto de los números reales. ¿Por qué? Está contenido o se puede colocar dentro de la recta numérica. Entonces, acuérdense, del 0 a la derecha vamos a tener a los números positivos. Por eso al final de la recta numérica esencialmente se pone el infinito positivo, ¿de acuerdo? Y del lado izquierdo vamos a tener a todos aquellos números negativos. Y pues bueno, ¿cómo sabemos que un número es negativo? Porque le antecede el signo de menos o el signo negativo. Entonces, es en donde tenemos que tener mucho cuidado. Y acuérdense, bueno, en este caso, el final de nuestra recta numérica del lado izquierdo sería menos infinito, es decir, todos los negativos. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Esta clase a lo mejor va a ser un poquito más teórica, aunque ahorita más adelante vamos a empezar a hacer ejercicios. Déjenme por aquí silencio el teléfono y listo. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a empezar a clasificar a los números reales? Recuerden, números reales se pueden colocar dentro de la recta numérica. Ahora, ¿cómo los clasificamos? Pues bueno, tenemos a los números racionales y estos números racionales se dividen en los naturales, que pueden ser los primos y los compuestos, y también en los enteros, que aquí tenemos, como les decía, los positivos, los negativos, pero dentro de los enteros también vamos a obtener al número cero. Ya más adelante, cuando ustedes puedan revisar más a detalle este PDF, pues bueno, van a poder determinar o identificar cada conjunto de elementos. Ahora, los números naturales son aquellos números que nos van a permitir contar ciertos elementos. Es decir, van a ser todos los números positivos, exceptuando el cero. Entonces, los números naturales están representados, acuérdense que les dije, los números reales están representados por la letra R mayúscula. Aquí me faltó colocarlo, pero bueno, ustedes por ahí pongan una notita. La R mayúscula representa a los números reales. En este caso, los números naturales va representado por una letra N mayúscula. Entonces, pues bueno, esto que nosotros podemos visualizar aquí, que les estoy señalando con la manita o con el cursor,
quiere decir que los números naturales son el conjunto, generalmente los conjuntos los vamos a encerrar entre unas llaves, son el conjunto de números que van del 1 hasta el infinito positivo. Entonces, acuérdense, los números naturales nos van a servir para contar elementos de ciertos conjuntos. ¿Por qué aquí no tomamos los números negativos? Pues bueno, nosotros no podemos decir que tenemos en una canasta menos 5 manzanas o menos 3 dados o menos 8 pelotas. Esos números negativos no nos van a servir para contar. Solamente vamos a tomar a los números positivos desde el 1 hasta el infinito, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a los siguientes. Los siguientes son los números primos y esta parte es esencial para lo que vamos a estar trabajando más adelante. Los números primos, como seguramente muchos de ustedes ya lo saben, son aquellos números que solamente tienen dos divisores. En este caso, los divisores van a ser la unidad o el 1 y el mismo número. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un conjunto de elementos, aunque en realidad son más. Más adelante les voy a dejar una actividad para que ustedes encuentren los primeros números primos que se encuentran dentro de los 100 primeros números. Entonces, como podemos observar, el número 2 es el primer elemento primo porque solamente lo podemos dividir entre el 2 y entre el 1. No hay ningún otro elemento que nos lo pueda dividir. Ahora, por ejemplo, si saltamos al 5, el 5 también solamente lo podemos dividir entre el 1 y entre el mismo 5. Esta parte de decir que solamente existen dos divisores es referente a la parte entera, porque seguramente ustedes me pueden decir, bueno, el número 5 sí lo puedo dividir entre 2, me queda 2.5. Sin embargo, para los números primos solamente vamos a estar trabajando con la parte entera. Entonces, si nosotros quisiéramos dividir el 5 entre el 2, pues obviamente no nos va a quedar una parte completamente entera. ¿Por qué? Porque tenemos por ahí un pequeño residuo. Entonces, estos elementos son importantes que ustedes los tengan bien presentes, los números primos. Ahora, ¿cuáles son los números compuestos? Los números compuestos son aquellos que pueden tener más de dos divisores, es decir, son aquellos que nosotros vamos a encontrar dentro de las tablas de multiplicar. En este caso, vean, tenemos aquí como primer elemento al número 4. El 4 lo podemos dividir entre ¿qué números? O es decir, si lo revisamos en la tabla numérica, o en las tablas de multiplicar, podemos decir 1 por 4 es igual a 4. Entonces ya tenemos al 1, al 4. Pero ahora, ¿entre qué otro número podemos dividir al 4? Pues también lo encontramos en la tabla de multiplicar del 2. 2 por 2 es 4. Por lo tanto, en este caso ya tendríamos a tres números o a tres divisores, que sería el 1, el 2 y el 4. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del 9. ¿Cuáles son los números entre los cuales lo podemos dividir? Pues bueno, tenemos al 1, 1 por 9, el 9 también es un múltiplo, pero también 3 por 3. Entonces ya tenemos aquí tres múltiplos o tres divisores. Por lo tanto, deben de tener ustedes bien presente la diferencia entre el número primo y el número compuesto. Los números primos solamente son dos divisores. El mismo y la unidad o el número 1. Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. ¿Sale, vale? Ahora bien, los números enteros van a estar representados por la letra Z mayúscula. ¿Sale, vale? Esto más adelante lo vamos a ver. Vamos a encontrar por qué se escriben de esta manera en cuanto encontremos enunciados a la hora de realizar la parte algebraica. ¿Sale, vale? Cuando nos dicen sea X perteneciente a Z. Entonces nosotros ya vamos a saber que Z hace referencia al conjunto de los números enteros. Y entonces, bueno, retomando lo que estamos observando a continuación, dice que los números enteros es el conjunto que se forma con los números positivos, negativos, pero también vamos a considerar al cero. Y ojo, como su nombre lo indica, solamente vamos a considerar a los números enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, y así hasta el infinito.
vamos a considerar al 0 y también vamos a considerar a todos los negativos, pero solamente la parte entera. Menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a tomar a ningún número que tenga parte decimal. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podemos observar cuál es la representación de este conjunto de números. Ahora bien, los siguientes que vamos a revisar son los números racionales. En este caso, podemos decir lo siguiente, que los números racionales son de la forma P sobre Q, siempre y cuando, bueno, en este caso, bueno, también nos dicen que P y Q pertenezcan, esta letra que parece una letra E, que encontramos por aquí, que les estoy señalando, y déjenme hacerla un poquito más grande para que la veamos mejor, esta letra E que encontramos significa que pertenece. Entonces, esto se lee de la siguiente manera. Los números racionales son de la forma P sobre Q con los números P y Q pertenecientes a los enteros. Acuérdense que la Z hace referencia a los números enteros, siempre, o también haciendo aquí la aclaración, que la Q o el número que está debajo de la fracción, que ahorita ustedes me van a ayudar a decir cómo se llama la parte o el número que está encima de nuestra rayita y el número que está abajo, pero bueno, aquí ahorita todavía no vamos a llegar a eso, pero la Q siempre debe de ser distinta de 0, porque en este caso, si por ejemplo yo les digo, ahorita saquen su calculadora y encuentren 5 dividido entre 0. Alguien que me ayude, que divida 5 entre 0, que me diga qué les arroja por ahí la calculadora. A ver, díganme. ¿Quién me ayuda? Me sale error. ¿Le sale error? Ok. En este caso, le sale... Perdón, silencié el micrófono. Le sale error porque nosotros no podemos dividir ningún elemento entre 0 porque justamente nos va a dar un error o nos va a dar una indeterminación. Más adelante, cuando ustedes ya estén a punto de salir de la media superior, van a encontrar por ahí algunos procesos o algunos métodos para poder resolver ese tipo de ejercicios. Pero hasta el momento nosotros debemos cuidar mucho que la parte que está debajo de nuestra línea, que les decía, ahorita ustedes me van a ayudar a nombrar estos elementos, la parte que está arriba de la línea y la parte que está debajo, pero bueno, es importante que esta Q o la parte que está dividiendo sea diferente siempre del 0, porque si no, nos va a salir un error o una indeterminación. Entonces, más abajo nos dice que cuando observamos algún elemento de este tipo, P sobre Q, nosotros también lo vamos a poder llamar fracciones. Y esto de fracciones ya nos regresa justamente a la primaria. Ustedes por ahí de quinto, sexto, ya debieron de empezar a trabajar y me parece que desde cuarto empiezan a trabajar con fracciones. Suma, resta, multiplicación y división. Que esto lo vamos a ver en un ratito más. ¿Vale? Entonces, los números racionales también nosotros los podemos conocer como fracciones. Y en este tenor, las fracciones las podemos dividir entre fracciones propias y fracciones impropias. Las fracciones propias, en este caso, su valor va a ser menor que la unidad. Vean, por ejemplo, aquí tenemos 2 cuartos. 2 cuartos, y déjenme, ahora sí voy a aprender por aquí. Déjenme dejarles de compartir tantito la pantalla. En un segundo, déjenme colocarla en el pizarrón. 2 cuartos. Ahora sí, déjenme dejar de compartir esto. Y déjenme ponerles la cámara. Entonces, vean, si nosotros tenemos 2 cuartos, por favor ahí indíquenme si la ven bien o lo ven volteado. Creo que está volteado, ¿verdad? Sí la vemos bien, maestro. ¿Ah, sí la ven bien? ¿El 2 cuartos? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, en este caso, si nosotros tenemos la fracción 2 cuartos y nosotros la queremos convertir a su parte decimal, ¿esto qué nos va a quedar como resultado? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto me queda 2 cuartos a su parte decimal? ¿Quién? 0.5. 0.5, muy bien. Entonces, 0.5. Por lo tanto, el 0.5 va a ser
menor a la unidad. Entonces, ahora sí, déjenme volverles a compartir la pantalla. Den un segundito. En el video, comparto pantalla. Las fracciones propias son aquellas que el valor es menor que la unidad. El siguiente punto que vamos a observar son las fracciones impropias. Las fracciones impropias, el valor es mayor que la unidad. En este caso tenemos 5 cuartos. Si nosotros sacamos 5 cuartos a su parte decimal, ¿quién me ayuda a calcular cuánto nos queda? 5 cuartos, es decir, dividimos 5 entre 4. ¿Cuánto nos queda? ¿Quién? 1.25. 1.25. Entonces, en este caso, el valor va a ser mayor que la unidad o mayor que el 1. ¿Sale y vale? Entonces, como les decía, bueno, aquí tenemos 3 diferentes tipos de fracciones, aunque en realidad ustedes están observando solamente 2. Las fracciones propias, que aquí, bueno, fíjense, me estoy dando cuenta que me faltó una R. Las fracciones propias, el valor es menor que la unidad cuando lo sacamos en su parte decimal, y las fracciones impropias, cuyo valor es mayor que la unidad. Ahora, ¿quién conoce cuál es la tercera clasificación para las fracciones? Por ahí tenemos una tercera clasificación de fracciones que no está escrita en este documento, pero ustedes las han trabajado y ustedes las conocen. ¿Fracciones enteras? Las fracciones enteras, o también tiene otro nombre por ahí, que son las fracciones mixtas. ¿Sale y vale? Que bueno, también se pueden conocer como fracciones enteras. En este caso, las fracciones enteras son aquellas, o las fracciones mixtas, son aquellas en las cuales nosotros vamos a encontrar una parte entera y una parte fraccionaria. En este caso, 2 enteros con un cuarto. Estas son las famosas fracciones mixtas. ¿Vale? Entonces, como les decía, fracciones mixtas. Entonces, tenemos la clasificación de esas 3 tipos de fracciones. Las fracciones propias, las fracciones impropias y las fracciones mixtas. Bueno, más adelante lo vamos a ver, cómo podemos descomponer de una fracción mixta a una fracción impropia, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver más adelante, ya cuando empecemos a realizar por allí nuestros ejercicios. Y bueno, vamos a la última parte de la clasificación de los números reales, que en este caso son los números irracionales. En este caso, los números irracionales están expresados por la letra Q, pero con una apóstrofe. Esto no lo vimos arriba. Los números racionales están expresados con una letra Q, pero sin el apóstrofe que tenemos aquí encima. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si nosotros nos damos cuenta, si dividimos 3 entre 10, nos va a quedar, por ejemplo, 0.3. Si dividimos 2 entre 4, nos va a quedar 0.5. Si dividimos, por ejemplo, 13 décimos, esto nos va a quedar 1.3. Si se dan cuenta, aquí sí podemos encontrar un número finito de elementos o de dígitos que están después de nuestro punto decimal. La diferencia con los números irracionales es que estos números son aquellos en los que la parte decimal se conforma de una serie infinita de dígitos, pero no existe un periodo y por lo tanto son el resultado de raíces no exactas. ¿Vale? Por ejemplo, el número pi, como les decía, nosotros generalmente lo trabajamos como 3.14 o 3.16, cuando en realidad el valor de pi, y ahorita se los digo, déjenme sacarlo, valor de pi, en realidad el valor de pi es igual a, fíjense, les voy a decir nada más los primeros dígitos, 3.1492, pero en realidad tenemos un conjunto enorme de números. Fíjense, por aquí creo que tengo una un poquito más exacta, que es 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, y así un montón de dígitos. Entonces, los números irracionales son de este tipo, es decir,
que tienen la parte decimal de manera infinita y además no existe un periodo entre estos. ¿A qué hacemos referencia con esto, esta parte de los periodos? Bueno, esto lo hacemos, por ejemplo, y aquí déjenme anotar otra, algún otro elemento. De repente, cuando nosotros lleguemos a hacer la división y que nos quede perdón que me atravesé, 0.333333, esto nosotros lo vamos a determinar como un periodo, porque se están repitiendo ciertos elementos. En este caso es el 3. Si nosotros encontramos otro elemento que sea 0.41, 42, 41, 42, en este caso de nueva cuenta estamos encontrando un elemento que tiene periodo. Porque, pues bueno, aquí podemos decir que el periodo es 41, 42, 41, 42, y el siguiente conjunto de elementos también va a ser 41, 42. ¿Vale, vale? Estos dos números van a ser pertenecientes al conjunto de los racionales, porque tiene una parte decimal que es finita y además presenta un periodo. Ahora, ¿qué ocurre con los números irracionales, que fueron los que ahorita encontramos? Aquí podemos determinar, por ejemplo, a pi, que déjenme ponerlo aquí, es 13.14, 15, y déjenme sacar de nueva cuenta mi acordeón para ponérselos correcto, es 13.14, 15, 92, 65. No les voy a poner todos los elementos porque son un montón, 95, 35, 89, 89 y así se sigue. Y entonces aquí nosotros no podemos determinar un periodo porque no hay ningún conjunto de elementos que se esté repitiendo. Entonces, esa es la principal diferencia entre los números racionales y los números irracionales. ¿Vale? Aquí no les voy a decir que no vamos a utilizar a los irracionales, porque en realidad vamos a estar trabajando, por ejemplo, con el número pi. Sin embargo, nosotros, este número pi lo vamos a tomar simplemente como 3.14 o en su defecto como 3.1416. Sin embargo, ya sabemos que el pi es todo este numerote enorme. ¿Vale? ¿Vale? Esa es la principal diferencia entre los números racionales y los números irracionales. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a lo siguiente. Déjenme volver a compartir pantalla. Y ahora sí, ya vamos a empezar a trabajar con algunos ejercicios. Déjenme apago el video para que no se vea el pizarrón. Y bueno, continuamos. Ahora, como les decía, vamos a regresar a la primaria, a hacer sumas y restas. Esencialmente, cuando nosotros estábamos en la primaria, nos decían, a ver, si tengo 5 manzanas y tengo 6 amigos, a todos los amigos les puede tocar manzana, y pues bueno, decíamos obviamente que no. A partir de este momento, nosotros vamos a estar trabajando con los enteros. Acuérdense que el conjunto de los enteros está conformado por los números positivos, los negativos y el 0. Entonces, aquí podemos nosotros hacer ciertas operaciones como la suma o la resta. A la sumatoria también la vamos a conocer como adición. Y en este sentido tenemos, pues también, como les decía, diferentes tipos para poder, también la vamos a poder llamar agrupación. ¿Vale? Que esta palabra de agrupación es importante porque la vamos a estar trabajando más adelante. Entonces, ¿cómo podemos agrupar ciertos elementos? Pues bueno, depende de cómo los encontremos en nuestro universo o nuestra expresión aritmética. En este caso, tenemos que podemos hacer una agrupación de elementos que tengan signos iguales. Y aquí nos están dando algunos ejemplos. Fíjense, tenemos en el ejemplo A, -3, -4. Lo primero que tenemos que checar siempre que tengamos más de 2 elementos o más de un elemento, como puede ser aquí en la opción B, es lo siguiente. Ver cómo se comportan los signos de nuestros elementos. En este caso tenemos a -4 y a -7. Ambos elementos pertenecen a los enteros, pero además ambos elementos están posicionados del lado izquierdo de nuestra recta numérica. Es decir, ambos números son negativos.
Ahorita les estoy dibujando en la recta y ahorita se las pongo en la pantalla. Les estoy dibujando una recta numérica, ¿de acuerdo? Acuérdense que del lado derecho tenemos a los positivos, del lado izquierdo tenemos a los negativos. Entonces, pues esto nos lo enseñaron por ahí con un salto del conejo o cuántos pasos daba la tortuga o cosas por el estilo. Entonces, lo que nosotros hacíamos era lo siguiente. Teníamos especificada nuestra recta numérica y nos decían, a ver, si tengo menos 3 y después le sumo o le agrego 4, un menos 4, ¿esto a qué va a ser igual? ¿Y qué nos decían? Ah, bueno, siempre comenzamos desde el 0. Como este número, este primer menos 3 es negativo, decimos, pues vamos a dar 3 saltos a la izquierda. 1, 2 y 3. Posteriormente le vamos a agregar el siguiente salto o el siguiente conjunto de saltos. En este caso son menos 4. Espero que se alcance a ver todavía hasta la parte de arriba, si no me dicen. Y entonces estos saltos los voy a hacer hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Cuando nosotros ya acabamos esta operación, nos vamos a encontrar en el menos 7. ¿Vale? ¿Vale? Acuérdense que a partir del 0 hacia la izquierda empezamos con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente hasta llegar al menos 7. Esto va a ser muy sencillito porque si tenemos menos 3, menos 4, lo primero que verificamos es lo siguiente. ¿Cómo se comportan los signos de ambos elementos? Si ambos elementos tienen el mismo signo, lo que hacemos es colocamos el signo y sumamos la parte absoluta o el valor absoluto de ambos elementos. En este caso, el valor absoluto, acuérdense, generalmente el valor absoluto se pone así, entre dos paralelas, ¿vale? ¿Vale? Y esto va a ser igual al número, pero sin el signo. Por ejemplo, aquí si tenemos un 4, a pesar de que no veamos el signo, sabemos que es un positivo, pero su valor absoluto siempre va a ser el mismo número sin signo. Entonces, en este caso, el valor absoluto del 3, pues obviamente es 3. Le vamos a sumar un 4, por lo tanto nos queda un menos 7. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, cuando estamos agrupando dos elementos que tengan el mismo signo, lo que hacemos es, pasamos el signo, acuérdense de estos que tengo marcados por acá, signos iguales, los paso y después sumo estos elementos. 3 más 4 me queda 7. Por lo tanto, ese sería nuestro resultado. Por ahí tenemos otros ejercicios o otros ejemplos cuando tenemos elementos con los mismos signos. Fíjense, el ejemplo número B nos dice lo siguiente. Perdón que me atravese. Voy a borrar esto para poder colocarlo. Y entonces el ejemplo B que nos dice que tenemos a 4, 3 y 9. Entonces decimos 4 más 3 más 9. Como les decía, siempre que nosotros observemos este tipo de números, es decir, un número inicial que no tenga un signo a su izquierda, nosotros lo vamos a trabajar como un positivo, ¿sale? Aunque no se vea el signo, pero este elemento es un número positivo. Por lo tanto, 4, 3 y 9, los tres elementos tienen el mismo signo, son positivos. Ah, bueno, vamos a agrupar elementos con el mismo signo. Por lo tanto, paso número 1, pongo el signo. Paso número 2, sumo los valores absolutos de estos tres elementos que tenemos. Entonces sumo 4 más 3 son 7, más 9 son 16. Por lo tanto, como resultado, esto me va a quedar un más 16, un 16 positivo, y generalmente no es necesario que nosotros, cuando son números positivos, no es necesario que nosotros coloquemos el signo. ¿Vale? Pero bueno, acuérdense, aquí si sumamos números con el mismo signo, pues simplemente paso número 1, paso el signo, paso 2, sumo el valor absoluto de cada uno de los elementos. Más adelante tendrán ustedes hacer otro tipo de ejercicios. Hasta aquí espero que vayamos bien, que no haya ninguna duda. Y ahora vamos a pasar a los siguientes. ¿Qué ocurre cuando nosotros sumamos elementos que tienen signos diferentes? Por ejemplo, aquí nos dan 1, menos 10, más 7.
¿Vale? Fíjense. Este primer elemento tiene signo negativo. Este segundo elemento tiene signo positivo. Por lo tanto, los signos son opuestos. Aquí tenemos un signo positivo, perdón, un signo negativo, aquí un signo positivo. Ojo con esto, porque muchas veces se llegan a confundir cuando llegamos a la parte de la multiplicación o de la división. Aquí lo que estamos haciendo es agrupar elementos. ¿Sale, vale? Entonces, cuando queremos agrupar elementos que tienen signos diferentes, el paso número 1, que creo que por ahí viene en el archivo, paso 1 es observar cuál de los elementos es mayor. Y aquí se lo voy a poner de manera absoluta. ¿Vale? Entonces revisamos, ¿cuál de los dos elementos es mayor de manera absoluta? Es decir, sin importarnos el signo. Para este ejemplo, el mayor elemento, o el que es más grande, va a ser obviamente el 10, ¿vale? Porque 10 es más grande que el 7. Acuérdense que de manera absoluta quiere decir que no nos vamos a fijar en los signos, sino que vamos a ver cuál de los dos números es el más grande. En este caso, sería el 10. Paso 2. Colocamos el signo del elemento mayor. Entonces, ya quedamos. Paso 1, revisamos cuál de los dos elementos es el más grande. ¿El 10 o el 7? Pues el 10 es el más grande. Paso 2, como resultado, vamos a colocar el signo del elemento mayor. Y el signo del elemento mayor va a ser el negativo. Por lo tanto, pues coloco por aquí un número negativo. Paso 3, al mayor le quito o le resto el menor. ¿Vale? Entonces, ya pusimos el signo y ahora decimos, al más grande le quito el más chico, 10 menos 7 se convierte en un menos 3. Por lo tanto, el resultado para este ejercicio sería un menos 3. Entonces, acuérdense, paso 1, observamos cuál de los dos elementos es el mayor. Paso número 2, colocamos el signo del elemento mayor, que en este caso sería el negativo. Y déjenme quitarle este circulillo. El negativo, paso número 3, al mayor le vamos a quitar el menor. Es decir, 10 menos 7 me queda como resultado un 3. ¿Vale, vale? Entonces, esto nosotros lo vamos a encontrar cuando empecemos a trabajar. Bueno, ahorita estamos trabajando solamente la parte aritmética. Es decir, elementos de este tipo, con enteros. Más adelante, cuando ya pasemos al álgebra, vamos a trabajar con menos 10x, más 3x, menos 8y y términos de ese estilo. Si ustedes ya tienen bien presente esto, lo siguiente va a ser mucho más sencillito. Entonces, esto sí, por ahí ténganlo muy, muy presente. Déjenme ver, por aquí sí dice, bueno, fíjense, aquí dice la siguiente descripción. Los números con signos diferentes se restan y se escribe el resultado con el signo del número mayor en valor absoluto, que bueno, como que no está muy bien especificado, pero bueno, con estos pasos que acabamos de anotar por aquí, creo que es más fácil de entender. Paso 1, verificamos cuál de los dos elementos es el mayor. Paso 2, colocamos el signo resultante del mayor elemento, que en este caso fue el menos. Paso número 3, al mayor le quitamos el menor. ¿Sale, vale? Podemos trabajar a lo mejor con otro ejemplo para que les quede bien claro esto y no voy a borrar los pasos de abajo. Por ejemplo, si nos dan y déjenme igual a lo mejor tomamos los que tenemos aquí. Fíjense, el ejemplo B nos dice menos 9 más 15. Paso 1, observamos cuál de los dos elementos es mayor. ¿Cuál es más grande? ¿El 9 o el 15? Ah, pues el 15. Déjenme abrir el plumón. El 15. Paso número 2, colocamos el signo del elemento mayor. Y el elemento mayor es el positivo. Paso número 3, al más grande le quitamos el pequeño. 15 a 15 le quito 9,
esto me queda como resultado un 6 positivo. ¿Vale, vale? Entonces, acuérdense muy bien de estos 3 pasos que son importantísimos a la hora de realizar agrupación de elementos. Ojo, que lo que estamos ahorita revisando solamente es agrupación de elementos. Y se los voy a poner por aquí. Agrupación de elementos. Estos 3 pasos se aplican en la agrupación de elementos, es decir, cuando tenemos signos de suma y de resta. Solamente en estos casos. Ya más adelante, cuando trabajemos con la multiplicación y la división, vamos a ver que ahí aplican las famosas leyes de los signos. Pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Ustedes digan. No, maestro, no hay ninguna. ¿En serio sí ven bien el pizarrón o lo están viendo al revés? Porque yo, bueno, aquí lo estoy viendo al revés. Se ve bien. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, maestro. Muy bien, bueno, espero que la grabación salga bien, porque les digo yo por aquí no sé por qué, pero lo estoy viendo al revés. Bueno, entonces ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Antes de empezar a trabajar con las multiplicaciones y las divisiones, debemos de empezar a ver la parte de los mínimos comunes múltiplos y el máximo común divisor. ¿Sale, vale? En este sentido, lo que nosotros vamos a encontrar es lo siguiente. Un segundito para poder compartirles la pantalla. El video, y ahora sí. Podemos observar lo siguiente. Vamos a trabajar solamente con aquellos elementos que están dentro de los números naturales, exceptuando el 0. Es decir, todos los números que van desde el 1 hasta el infinito. ¿Vale, vale? Y entonces aquí podemos observar lo siguiente. Decimos que si A divide a B, entonces, esto lo podemos conformar de la siguiente manera. A lo mejor esta parte o esta, ¿cómo decirles? Esta partecilla, esta pequeña oración, puede ser que no sea tan fácil que la entendamos, pero va a ser más sencillo que vayamos revisando ejemplos. Fíjense, aquí tenemos 5 divide a 20, puesto que a 20 nosotros lo podemos escribir como la multiplicación del 5 por el 4. ¿Sale y vale? Y bueno, aquí en esta parte influye mucho con lo que tiene que ver con divisibilidad. Por ahí en la plataforma, para quienes ya entraron, creo que les comenté la semana pasada, o la clase anterior más bien, que fueran descargando un archivo que se llama Principios de Divisibilidad o una cosa por el estilo. Este archivo les va a servir mucho porque allí se especifican cuáles son las reglas que nosotros vamos a estar trabajando o que vamos a estar utilizando para saber si un número es divisible entre otro. Las más sencillitas son, por ejemplo, para los números pares. Nosotros sabemos que el 2 siempre va a dividir. Acuérdense que el 2 es un número primo, porque solamente se divide entre el 2 y entre el 1. Entonces, ¿qué decimos? El 2 es un número primo que nos va a dividir a todos los elementos que tengan terminación par. ¿Y cuáles son las terminaciones pares? El 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Sale, vale? Entonces, eso, bueno, ahí en ese archivo que ustedes van a encontrar en la plataforma, vienen algunos de estos principios que nos van a servir para trabajar con la parte de la divisibilidad. Ahora, por ejemplo, para el número 3, algunas de las reglas es que debemos de sumar todos los dígitos que están contenidos en nuestro número. Por ejemplo, aquí déjenme, voy a poner rápidamente la pantalla. Pues ahora sí se nos está yendo el tiempo de volada. Entonces déjenme por aquí borro esto. Y fíjense, para el número 3, lo que nos dicen es lo siguiente. Esto lo van a poder ustedes encontrar en ese archivo. ¿Sale, vale? Entonces dice, un número es divisible entre 3. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, el 3, 6 y 9. ¿Vale? Lo primero que nos dicen es lo siguiente. Vas a sumar cada uno de los dígitos que componen a tu elemento. Es decir, bueno, aquí, perdón, en esta llave quedó grandota. Aquí está. Esto es 3 más 6 más 9.
Y esto me va a quedar como resultado. Decimos 3 más 6 son 9, más 9 son 18. Y luego estos elementos también los tenemos que sumar. 1 más 8, esto me queda como resultado un 9. Si el número resultante o el dígito resultante es múltiplo de 3, entonces este elemento es divisible entre 3. El 9 sí es múltiplo de 3, por lo tanto, sí es divisible entre 3. Al decir que es un número divisible, quiere decir que no vamos a obtener residuo. Es decir, que como residuo vamos a tener un número 0. Si nosotros hacemos la división, déjenme por aquí tomo otro colorcillo. Si decimos 369 entre 3, pues obvio aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, bueno, bajo el 0, bajo el 6, bajo el 0, bajo el 9, 3, y como residuo me queda un 0. Por lo tanto, el 369 sí es divisible entre 3. Entonces, les reitero, este archivo que está en la plataforma, descárguenlo, estúdienlo bien, y en alguna clase, cuando tengamos oportunidad, revisamos aquellos puntos en los cuales ustedes tengan duda. Pero allí está bien especificado la parte de los principios de divisibilidad. ¿Sale, vale? Entonces, acuérdense que un número es divisible entre otro siempre y cuando el residuo o lo que nos quede sea igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto para qué nos sirve? La parte de los principios de divisibilidad. Pues esto nos va a servir para cuando nos encontremos con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Lo que vamos a hacer para encontrar al mínimo común múltiplo y al máximo común divisor es lo siguiente. Ustedes aquí tienen las definiciones, ¿sale, vale? Ustedes ya lo pueden dividir, o lo pueden encontrar, perdón, lo pueden identificar, pero más vale que lo hagamos con un ejemplo. Fíjense qué dice. El máximo común divisor es el mayor divisor que es común a dos o más números. Lo que debemos hacer es descomponer en factores primos. Ojo, esto es muy importantísimo. En factores primos, hasta que no tenga un divisor primo en común. Para el mínimo común múltiplo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a descomponer en números primos hasta que el cociente de cada uno sea la unidad. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí nos están dando uno, 36, 30 y 18. Déjenme escribirlo rápidamente aquí en el pizarrón. Y ahorita les enciendo la cámara para que lo veamos. Entonces, nos dice 36, 30 y 18. 36, 30 y 18. ¿Vale? Ahora sí, déjenme prendo la cámara y vamos a ver lo que ocurre con estos elementos. Tengo esto y esto. Paso número 1, ¿qué decía? Para el mínimo común múltiplo debemos de descomponer a los elementos en números primos. Fíjense, y aquí ustedes me van a ayudar, por favor. Acuérdense que estoy un poquito alejado de la computadora, entonces, si pueden, abran su micrófono. ¿Vale? Fíjense, el 36, el 30 y el 18, yo los puedo dividir entre 6. ¿Es correcto que yo aquí ponga el 6? Sí, no, ¿y por qué? ¿Quién me ayuda? ¿Es correcto que yo ponga ahí el 6, sí o no? ¿Y por qué? Acuérdense que ustedes me van a ayudar. ¿Vale? ¿Quién dice yo? Yo. A ver, perdón que no alcance a ver sus nombres, pero dime. Yo creo que ese número va ahí porque está dividiendo a los demás, ¿no? Ajá. ¿Lo puedo colocar sí o no? Sí, porque que es divisible de 6. Digo 36, perdón. Ajá. El 30 también y el 18 también. Pero ojo, aquí hay un error. Este número no lo puedo utilizar aquí. Porque, ¿qué nos dice la definición? Que solamente puedo utilizar a números primos. Y el 6 no es un número primo. ¿Cuáles son los divisores del 6? Tenemos al 1, 1 por 6, ya son 2 divisores. Y 2 por 3, ya son 4 divisores. Por lo tanto, el 6
no es un número primo. Si ustedes quieren ir ahorrando tiempo, esto a veces nos puede causar un conflicto. ¿Sale y vale? Solamente podemos trabajar con números primos a la hora de sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Por lo tanto, el 6, a pesar de que sí me puedo dividir a estos tres elementos, no lo vamos a utilizar. Solamente vamos a manejar a números primos. Por lo tanto, este lo voy a borrar. Los números primos, acuérdense que quedamos que comienza desde el 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, el primer número primo, voy a tomar el 2. 36 entre 2, sí lo puedo dividir porque me queda una parte entera. Me da un 18. ¿Vale? 30 entre 2, también lo puedo dividir. Me queda 15. 18 entre 2, también lo puedo dividir, por lo tanto me queda un 9. Ojo, como este elemento me dividió a los 3 al mismo tiempo, lo voy a encerrar en un círculo, pero solamente porque dividió a los 3 al mismo tiempo. Ahora voy con el siguiente número. A lo mejor el 2, fíjense, vuelvo a poner el 2, porque este es un número par. 18 entre 2, me queda 9. Ojo, 15, ¿lo puedo dividir entre 2? ¿Quién me ayuda? No. No, ¿por qué? Porque me queda una parte decimal, ¿sale? Por lo tanto, lo voy a bajar, tal cual, no le hice nada. 9 lo puedo dividir entre 2, otra vez no, porque me queda una parte decimal, ¿vale? Ahora ustedes podrían decir, ojo, como este número solamente me dividió al 18, este no lo encierro, ¿vale? Ahora, tengo al 9, al 15 y al 9. Y a lo mejor alguien de ustedes puede decir, pues para rápido podemos poner aquí al 9. Otra vez la pregunta, ¿puedo colocar aquí el número 9? Sí, no, ¿y por qué? ¿Quién me ayuda? ¿No es número primo? No es número primo, este ya es un número compuesto, por lo tanto al 9 no lo puedo poner. Pero el siguiente primo es el número 3, ¿vale? ¿Vale? Y decimos 9 entre 3, me queda 3. 15 entre 3, me queda 5. Y 9 entre 3, me queda 3. Como este 3 sí me dividió a los 3 elementos que tengo aquí en esta línea, pues de nueva cuenta lo encierro. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el siguiente primo que puedo utilizar? Pues otra vez el 3. Aquí ya llegué a la unidad, aquí llegué al 5 y aquí llegué a la unidad. Como solamente me dividió a este 3 y a este 3, no lo encierro. Y para finalizar, ¿cuál es el primo que divide al 5? Pues el 5 mismo. Por lo tanto, lo coloco aquí y ya llegué aquí a la unidad. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, el máximo común divisor, que generalmente lo vamos a encontrar así, no espero que se alcance a observar todavía ahí ese pedacito de pizarrón, voy a tratar de hacerlo pequeño. El máximo común divisor, solamente vamos a multiplicar aquellos elementos que están encerrados en un círculo, es decir, 2 y 3. Hicimos 2 por 3, por lo tanto, el máximo común divisor de 36, 30 y 18 va a ser igual a 6. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, para el mínimo común múltiplo, que generalmente se pone en minúsculas, el mínimo común múltiplo, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar, ahora sí, a todos los factores primos que nosotros encontramos, sin importar si están encerrados o no. Entonces decimos que es 2 por 2 por 3 por 3 por 5. ¿Sale? ¿Vale? Y empezamos a hacer obviamente la multiplicación. Decimos 2 por 2 son 4, por 3 son 12, por 3 son 36, por 5 son, si no estoy equivocado, 180. ¿Vale? Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 180 y el máximo común divisor es 6. Esta parte que acabamos de revisar con los mínimos comunes múltiplos y los máximos comunes divisores nos van a ayudar cuando empecemos a trabajar con la parte fraccionaria, ¿vale? Cuando empecemos a revisar a nuestras fracciones. Entonces, hasta este momento ya empezamos a trabajar con la parte del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con lo que hemos hecho hasta este momento o vamos bien? Vamos bien. Vamos bien.
¿Estamos bien? Muy bien. Ok, bueno, como ejercicio, porque ahorita son las 9 y perdón que empezamos un poquito tarde, pero bueno, ahorita me tengo que conectar con sus compañeros de la universidad. Entonces, como ejercicios, en ese archivo que les mandé por ahí por el grupo de WhatsApp, que también al ratito se los mando por correo, lo que van a hacer es solamente resolver los primeros 4 ejercicios, ¿sale? De ese PDF que les compartí, en la página número 7, van a encontrar el resultado de los primeros 4 ejercicios. Entonces, déjenme, bueno, voy a borrar esto. Acuérdense que la clase se graba. Entonces, ejercicios. Ejercicios 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? ¿Y vale? Pero ojo, del ejercicio 3 y del ejercicio 4 van a encontrar, y aquí déjenme esto marcárselos, van a encontrar ambos términos, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Sale? Igual en estos días, si me da oportunidad, les mando otros ejercicios de este tipo con lo que hemos visto hasta el momento para la agrupación de números con diferente signo y con mismo signo para que ustedes sigan practicando. Esto les reitero, nos va a servir, y si ustedes revisan el material, nos va a servir para cuando empecemos a trabajar ya con las fracciones. Reitero, en una primera parte vamos a trabajar solamente con números enteros, es decir, todavía no nos vamos a meter con álgebra. Una vez que tengamos bien establecido esto con números enteros o números naturales, entonces ahora sí vamos a poder dar pie a empezar a meter letras, ¿sale? Que pues por ahí más adelante nos vamos a encontrar con lo siguiente, como les decía. Fíjense, y este es un ejemplo muy, muy rápido. Nos piden agrupar 3x cuadrada menos 5x más 8x cuadrada menos 3x más 2y, ¿sale? Bueno, aquí está, ahí está, más 2y. Fíjense, aquí a pesar de que esta sea x, esta sea x, esta sea x y esta sea x, no podemos agrupar este con este o este con este. Y esto lo vamos a ver, como les decía, ya cuando lleguemos al álgebra. Y lo vamos a ver con un ejemplo burdo. Imagínense que las X representan a las manzanas. Sin embargo, esta manzana tiene una peculiaridad y es que tiene un cuadrado por acá. Es decir, a lo mejor esta es una manzana verde. Esta manzana no tiene ningún exponente. A lo mejor es una manzana roja. ¿Vale? Entonces solamente vamos a poder agrupar manzanas verdes con manzanas verdes, manzanas rojas, que es esta que tengo aquí, con manzanas rojas, y esta que es una Y, pues a lo mejor es un plátano o es una sandía o alguna otra fruta, ¿sale? Digo, es un ejemplo burdo, pero vamos a llegar a eso. Agrupar términos, pero ahora con literales y además con exponentes. Entonces, por eso es importante que tengamos bien presente la agrupación de elementos con números naturales y entonces ahora sí, posteriormente, nos metemos de lleno con el álgebra. ¿Sale, vale? Entonces, pues bueno, vamos a finalizar la clase de hoy. Nos vemos el siguiente martes. Acuérdense que tienen que realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Pero de los ejercicios 3 y 4 van a obtener, por favor, por allí, y déjenme por aquí ponerle pausa a esto, van a obtener el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Porque en el 3 creo que les piden el máximo común divisor y en el 4 el mínimo. Entonces, pues bueno, para que sigan practicando van a obtener ambos elementos. ¿Sale, vale? Entonces, pues vamos a concluir la clase de hoy y nos vemos el próximo martes. Si llegara a haber algún cambio, acuérdense, yo les mando por ahí un mensajito y ya nos ponemos de acuerdo con el día. Pero bueno, creo que hasta el momento todo está bien. Creo que nos vemos bien, sin problema el próximo martes. Y pues bueno, ahorita creo que ya está empezando por ahí a cambiar el semáforo. Ya ahorita estamos en naranja. Si por ahí les llegan a mandar un mensaje de Comipems, sí les voy a agradecer que en el mismo grupo de WhatsApp me avisen, ¿vale? Que por ahí les digan, bueno, ya nos indicaron que el examen se va a recorrer para tal fecha. Entonces, por favor, por ahí como